Carlos Caro, aquí para hablar de ello en estudios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su evaluación de esta decisión judicial? Yo creo que es un tema complicado porque por una parte la población puede entender de que este es un peaje no justificado y más aún por la sospecha de presuntos actos de corrupción, no de la empresa actual, sino de la empresa anterior que obtuvo la concesión, que era OAS. Claro, pero la empresa actual, si me permite un paréntesis nada más, cuando compró la empresa o compró la concesión, sabía de estos problemas también, ¿no? Bueno, siempre en un due diligence se puede especular de todo, pero lo cierto es que ya tener una concesión en curso, para que un juez constitucional tome una decisión de esta naturaleza, porque para que el público entienda, un juez ha dicho que se tiene que anular este peaje de manera temporal mientras dure el proceso, incluso en la sentencia ha dicho de que esto es de ejecución inmediata, si existan impugnaciones, se tiene que ejecutar. Tiene que hacer una ponderación. Por un lado está el derecho a la libertad de tránsito, los vecinos pueden querer usar la vía de manera libre, pero por otro lado esto se tiene que ponderar con lo que son las inversiones. O sea, no es tan fácil como decir, oye, el libre tránsito me parece que no está justificado, y un juez sin los elementos de juicio, porque esto implica, como mencionaba hace un momento, tema de inversiones, pero además un tema técnico, si que las inversiones están justificadas o no, si las sumas están justificadas o no, es un análisis de otra dimensión que desde mi punto de vista escapa a lo constitucional. Claro, pero es un análisis que también escapa del análisis, valga la redundancia, del común denominador, ¿no? De la gran mayoría de personas que pasamos, por ejemplo, por este punto de peaje, que vemos en esto una buena noticia, pero ¿cuál es el mensaje en general? Porque todo parece indicar que es solamente el punto de partida de varios reclamos que se podrían generar contra diversos peajes, ¿no? Claro, si esto genera un efecto dominó y nos vamos a encontrar de pronto con muchísimas sentencias en una dirección parecida, lo que va a pasar es que el Estado se va a enfrentar a la posibilidad incluso de demandas o arbitrajes internacionales por el tema de estabilidad jurídica, ¿no? Nosotros podemos cuestionar todo lo que querramos, si los peajes están bien dados o no, si las concesiones están bien dadas o no, pero eso tiene una vía de reclamación, que en principio es la vía administrativa, que tiene sus etapas, ¿no? La negociación, eventualmente un arbitraje, pero creo que si un juez o varios jueces, por activismo, digamos, en pro de la población, que tiene un sentido y seguramente puede tener, digamos, un respaldo jurídico, van a tomar este tipo de decisiones sin tomar en cuenta lo que son las inversiones, al final el perjuicio puede ser mayor, porque el Estado podría terminar pagando varios cientos de millones de soles por el incumplimiento de los contratos. Justamente eso es lo que está expuesto en este momento la municipalidad o el Estado peruano en general por esta demanda, porque obviamente han apelado, o van a apelar por lo menos, claro, esta decisión judicial. De hecho está por un lado la vía constitucional, tiene que haber una impugnación seguramente de la empresa afectada. ¿Cuántas instancias le quedan a esta empresa? Esto puede llegar al Tribunal Constitucional, es decir, se queda la instancia de la Corte Superior y finalmente la del Tribunal Constitucional vía el recurso de agravio constitucional. Pero además, en paralelo, puede iniciarse una serie de reclamaciones a raíz del incumplimiento del contrato, porque finalmente, más allá del juez o de la población, es el Estado peruano el que está incumpliendo. Y si el Estado peruano es el que está incumpliendo, eso puede acarrear una serie de responsabilidades. Claro, está también el debate, yo no sé si usted ha conocido el detalle del contrato, pero efectivamente, ¿estaba justificado técnicamente este cobro de peaje en este punto? A ver, en teoría, en la medida que hay contratos firmados, hay una suerte de presunción de juridicidad. Para que eso no sea así o eso pueda ser atacado, la prueba tiene que darse técnicamente en el ámbito de un proceso. Y ese proceso no es el proceso del amparo, no es el proceso constitucional, que no son procesos rápidos para solucionar situaciones urgentes, sino son los procesos derivados del contrato. Será un arbitraje, previa negociación desde luego, la que determinará si esto está justificado o no. Incluso si está de por medio algún cuestionamiento por temas de corrupción, cláusulas anticorrupción, eso también tiene su vía, que es esperar a que existan las sentencias penales correspondientes y sobre todo dejar de lado el argumento de la buena fe, porque lo que usted decía al inicio, pero la empresa tal vez sabía o tal vez conocía de estos problemas que habían desde el inicio por temas de corrupción. Esto es un tema que pasa por una prueba penal, el juez penal tiene que ponderar si es que ha habido acá buena fe o no. Si ha habido buena fe, yo compro una concesión de buena fe, entonces evidentemente no tengo por qué asumir las responsabilidades del anterior. Contra el anterior, en este caso me refiero a OAS, se puede aplicar todo lo que sea, la vía penal, la vía civil, las reparaciones. Claro, efectivamente cabe la buena fe, la presunción de la buena fe, pero también cabe pensar que estos cuestionamientos están desde el inicio, ¿no? Desde que se empezó a ejecutar el cobro de los peajes, y eso fue mucho antes, si no mal recuerdo, corríjame si me equivoco, antes de que entrara un nuevo concesionario. Claro, y además
podríamos hablar, de ser el caso, no digo específicamente de esta obra, podríamos encontrarnos ante contratos criminalizados, donde pasó con el caso de la vía expresa del Callao, Fawcett, que finalmente fue dejado sin efecto, y años después fue condenado el señor Aldescuri, porque supuestamente, según el Poder Judicial, este contrato fue un contrato criminalizado, con lo cual se quedó sin efecto toda la concesión, ya no se tuvo en cuenta el tema de la inversión privada, porque era un contrato en sí criminalizado. Eso podría suceder, pero eso implica una sentencia, implica un proceso judicial, ¿no? De fondo, donde se va a discutir si el proceso ha sido limpio o no, y esa no es la vía constitucional. Correcto. Ahora, lo que también explicaba el alcalde es que en este punto de entrada a su distrito, a La Molina, se generaba una gran congestión. Eso también se valora en el momento de la... No me refiero a la congestión vehicular, sino al perjuicio que se había hecho a los vecinos, a los usuarios. No, sin duda, y esto es un tema en verdad de ingeniería, ¿no? La ingeniería aplicada al tránsito implica estudios muy técnicos en relación a lo que es el cálculo, ¿no?, del efecto público que esto va a tener, dándose la concesión, poniéndose en un punto determinado, ¿no?, la garita, el peaje. Es algo que es un tema muy técnico. Pero esta sentencia también genera un precedente, ¿no? Desde luego que... Para otros casos. Desde luego que, bueno, de momento no un precedente porque, digamos, una línea, ¿no?, una línea jurisprudencial que podría convertirse en un precedente si esto llegara a ser convalidado algún día por el Tribunal Constitucional. ¿Tendría que agotarse todas las instancias para que recién sea tomado en cuenta, o sea, como punto de referencia? Claro, de momento es una experiencia jurisprudencial, es un precedente, pero digamos, de primera instancia, pero todavía no ha alcanzado el nivel de doctrina jurisprudencial que lo alcanzaría claro, si pero ya se ejecuta porque el fallo es lo que señala, ¿no? El fallo lo ha ordenado así, ¿no? Y esto es algo también un poco curioso porque normalmente los fallos, salvo situaciones muy urgentes, no son de ejecución inmediata, pero el juez ha considerado que sí y ha ordenado de que la ejecución se dé, así existan impugnaciones. Claro, sí, es un debate también que se ha abierto en las redes sociales respecto a lo que comentábamos al iniciar la entrevista, ¿no?, sobre cómo queda la inversión pública, la inversión privada, para ser precisos, y cómo se evalúa teniendo en cuenta el perjuicio, ¿no? En realidad es un tema polémico, que bueno, parte de ello es justamente el debate que comentábamos que se ha abierto en las redes sociales porque se señala a la concesionaria, tampoco es del todo inocente, por decir de alguna forma, porque digamos, al momento de comprar asumió los activos y los pasivos. Claro, no es una guerra de los buenos y los malos, ¿no? Por un lado hay que ponderar, está la población, su derecho a la libertad de tránsito, todos queremos no pagar por un peaje, todos quisiéramos beneficiarnos de la vía con recursos públicos, sino con la plata del patrimonio privado. Eso está por un lado como un bien jurídico o un interés protegible, pero por otro lado el juez tiene que ponderar también lo que ha implicado el cumplimiento de los contratos, lo que significa la inversión privada, y ese análisis, esa ponderación, claro, es muy delicada porque implica mucha información técnica. Claro, pero justamente quiero insistir en la pregunta porque me parece que el tema va más allá de si... Creo que nadie quiere pagar peajes, ¿no? Nadie quisiera pagar un peaje, sin duda. Pero ahora, el peaje, el punto me parece central del debate es que si el peaje estaba o no justificado. Ese es el debate, porque claro, creo que pagar peajes, creo que a nadie nos gusta pagar peajes, pero bueno, a veces uno paga y dice, bueno, pues queremos tener buenas pistas, una vía rápida, pero en este caso, esa es la pregunta, ¿no? ¿Justificado o no justificado? Claro, y justamente la vía para discutir si está justificado o no, no es la vía, a mi juicio, la constitucional. La vía constitucional es un mecanismo rápido, urgente, además el juez constitucional tiene que decidir simplemente haciendo una inspección, recibiendo un breve descargo de la otra parte, pero entrar a ponderar todo lo que es los fundamentos económicos de un contrato, no se puede hacer por la vía constitucional. Pero, ¿este fallo en primera instancia no se ha pronunciado en ese extremo? El fallo lo que está haciendo es aplicar ya las consecuencias como quien dejara sin efecto parte de la concesión. Pero no se ha pronunciado sobre si estaba justificado o no. Justamente ¿La apuesta esta garita? Justamente ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Justo tuve la oportunidad de revisar la información antes de la entrevista y lo que se puede ver es que el juez prácticamente ha privilegiado el tema del acceso a la vía. Ha dicho, los usuarios si acceden por otra vía pueden, pero yendo por los recovecos les toma más tiempo. Entonces ha ponderado básicamente el argumento social, ¿no? El argumento de la libertad de tránsito. Es un argumento que puede caber en cualquiera de los peajes o vías a nivel nacional. Claro, ¿no? Mañana nos encontramos con un inversionista, no sé, imaginemos con los más altos estándares internacionales, una empresa belga, imaginemos, viene e invierte 100 millones de dólares por una vía, y luego viene un juez y dice libertad de tránsito, tenemos que levantar la vía. Y eso no puede ser así porque genera desincentivos en un país, sobre todo, donde tenemos un gravísimo déficit de infraestructura. Y solamente esto se puede solucionar en el mediano y largo plazo con inversión privada. Mañana puede pasar con los trenes, mañana puede pasar con los aeropuertos. Es un tema riesgoso.
Y una consulta ya para finalizar. Cuando se planteó la demanda, ¿no se planteó ese interrogante para ser absuelta por la instancia judicial? En verdad que sí, porque la demanda está planteada sobre la base de que existe un presunto hecho de corrupción, de que esto afecta a la población y de que el juez tiene que amparar esto de manera inmediata. Evidentemente, el descargo que pueda presentar la empresa no es un descargo donde se puedan discutir todos estos aspectos técnicos, y más aún si hay temas Que son penales, importantes y válidos, claro, y además. temas penales en curso que todavía no han sido sentenciados, hay algo que se llama presunción de inocencia. Correcto. Muchas gracias, doctor Gracias a Caro, por usted. un poco dilucidarnos el panorama en este tema tan complicado, porque va más allá de la felicidad que puede resultar para algunos el ya no pagar un peaje, ¿no? Exactamente. Que era de 7 soles, creo, aproximadamente, ¿no? Sí. No recuerdo exacto porque normalmente es el que coge una de la Panamericana de Evitamiento, pero para esta entradita, por lo menos en mi caso, no lo había utilizado. Muchas gracias, Gracias a usted. doctor Caro, muy amable.